¿Cómo realizar una exposición dinámica y efectiva para proyecto de investigación? Primero, ustedes tienen el siguiente documento que aparece en su aula y que dice más o menos cómo se va a llenar. Te dice el título de investigación, tiene que seguir la misma regla de pirámide invertida. Vas a colocar tu nombre y apellido, el nombre de tu tutor y el docente de aula, el docente de la asignatura, que en este caso soy yo, la profesora Yesali León. Aquí tenemos un ejemplo en donde se colocó el título del trabajo, el autor, el tutor académico con el docente de la asignatura. Para la contextualización del problema, lleva nada más palabras claves y figura que representa el problema de investigación, como por ejemplo lo tenemos aquí. Ahí estamos hablando del macro, del meso y del micro, con una data que deben tener mucho cuidado porque le puse algunos ejemplos en donde ese cuadro está mal colocado. ¿Por qué? Porque no se entiende bien que arriba dice capacidad teórica y real del equipo. No tienen que explicarlo totalmente. Ahí se observa, ustedes hablan de que hay diferencias, de que ustedes hablan de que se hacen muchos cambios, por lo menos en este caso, de entender cuál es verdaderamente el problema y de dónde se origina. Luego de su contextualización del problema, van a tener son los objetivos general y específico, como es el caso que tenemos aquí, que tenemos un error. Fíjense que aparecen los objetivos específicos, pero después que me aparece el objetivo general. Señores, sigan el orden, revisen muy bien su presentación, donde lleve la secuencia, presente el objetivo general y luego el objetivo específico. Ustedes lo pueden leer, que es una propuesta, qué es lo que van a hacer, todo como debe ser. Igualmente, con la justificación, colocar figuras con palabras clave que para que puedan explicarse. Este estuvo muy bien en donde se habla desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista operativo, los puntos de vista técnico, en donde explica qué es lo que está sucediendo. Luego de eso, van a colocar nada más el apellido con la inicial del nombre, el año del antecedente y el nombre del antecedente, como vemos aquí. Pero igualmente ocurren unos errores. Fíjense el tamaño de letra, se nota, traten de que la letra sea homogénea, de que se vea, por lo menos el último se ve que es otra letra, pero no se entiende bien que dice propuesta de mejora basada en la filosofía del manufacturing. Acuérdense que sus antecedentes tienen que ser en orden decreciente, del más nuevo al más viejo. Luego van con las bases teóricas y las bases legales. Nada más colocar la palabra del tema que apoya la investigación. Aquí le puse nada más las bases teóricas, que es mejora continua, que son técnicas de planificación, que es materia de ponderación, diagrama de Chicago, diagrama de proceso y técnica de 5 por qué. Desde ese punto de vista, aquí hay un error porque el diagrama de Chicago de proceso va antes de la matriz de ponderación y las bases legales nada más coloquen, ejemplo, que van a utilizar la Constitución, el artículo 114 y 117, por decirlo así, sin entrar en detalle. Ustedes tienen 10 minutos de exposición nada más. Así que sean bastante precisos y concisos. De que nada más se noten que sí utilizaron unas bases legales. Ah, bueno, se utilizó la Constitución, el artículo por el artículo tal y qué sé yo, la norma tal, por esto y más nada. Como dije, colocar las palabras que apoyan la investigación. El marco metodológico tiene que ser con ese cuadrito que tenemos aquí. Colocar la modalidad, no van a explicar la modalidad, no van a explicar el tipo de investigación, no van a explicar la población y muestra en ninguna de las técnicas que están utilizando.
única y exclusivamente van a colocar qué tipo de modalidad utilizaron, qué tipo de investigación, qué población utilizaron, si es un muestreo censal, si es un muestreo intencional, qué técnicas van a utilizar y qué técnicas de análisis van a utilizar. Colocar el procedimiento de cada una de las fases para que ustedes expliquen qué es lo que van a hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Modalidad de la investigación tecnológica tipo proyecto factible de campo explicativa, población, una población de 50 personas con muestreo intencional. Y digo, para 15 personas, para tantas personas. Técnica de recolección de datos, bueno, la observación directa, cuestionario, revisión documental. Técnica de análisis de datos como el diagrama causa-efecto, matriz de ponderación y los 5 por qué. Los procedimientos van a estar en 3 fases: fase diagnóstico, fase alternativa de solución y fase de propuesta. Esto es según el manual. Ustedes deben explicar la fase, cómo van a hacer la fase de diagnóstico, cómo van a hacer la fase alternativa de solución y cómo van a hacer la fase de propuesta. Y de ahí terminan con un pensamiento, el que ustedes quieran, el que ustedes creen que se adapte más a su tema, a su estado de ánimo, a lo que ustedes quieren, dar en entender con su investigación. En este caso, dice, tu esfuerzo vale y valdrá la pena, nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea excelente. Colocan si es anónimo, colocan si lo dijo alguien y con eso terminan. Recuerden, son 10 minutos de exposición. En el aula ya está cómo van a hacer la exposición. La van a hacer por Zoom, los que están por Saya. Practiquen si necesitan. Podemos hacer unas pruebas como tipo predefensa para tomarles tiempo y decirle qué pueden o no pueden hacer. Espero que les sirva y estamos a la orden.